Estimados, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo micro de Cabritos Capital llamado Onerosos, en el cual hablamos de distintas obligaciones negociables. La idea es que a partir de los distintos episodios que vamos analizando cada obligación negociable, ustedes puedan ir teniendo información sobre este tipo de instrumento financiero que desde nuestra empresa analizamos como muy interesante para inversores que son más bien conservadores y que están pensando un poquito a mediano o largo plazo, ¿no? Bueno, y en este caso la idea es ir trayéndoles distintas obligaciones negociables para que ustedes puedan saber de qué se tratan y, digamos, información antes de invertir en un instrumento. Recuerden que siempre es importantísimo tener la información completa antes de invertir en un instrumento financiero. Más que todo, este tipo de instrumento financiero de renta fija que tiene sus particularidades, ¿no? Que son las obligaciones negociables. Bueno, en este caso les traemos una obligación negociable que salió hace poquito al mercado, que es una obligación negociable de Mirgor. Mirgor, una empresa, vamos a analizar la empresa, una empresa manufacturera de Argentina, que básicamente tiene tres grandes unidades de negocio, que son la telefonía móvil, por un lado, o sea, se dedican a producir teléfonos móviles. Fíjense cómo la página de Mirgor plantea que producen 20.000 equipos diarios, equivalente al 60% de los productos telefónicos celulares de nuestro país. Por otro lado, tienen otra unidad de negocio que es la electrónica de consumo, que fabrican placas electrónicas para televisores y monitores. Y por otro lado, están también en la fábrica automotriz y fabrican piezas originales y productos tecnológicos de alta exigencia. O sea, tienen bastante diversificado su, digamos, su mercado, ¿no? Esta empresa Mirgor, que aparte cotiza en bolsa, tiene una obligación negociable que es de Mirgor, es interesante para analizarla en este micro porque justamente tiene una particularidad que es raro y difícil de encontrar en las otras obligaciones, digamos, obligaciones negociables, bien digo, que es el tiempo, el plazo que hay que esperar. Porque esta obligación negociable tiene un vencimiento en el año que viene, lo cual la vuelve súper interesante, ¿no? Acá vemos que la obligación negociable va a vencer el 11 del 11 del 2026, o sea, en menos de un año, ¿no? Hace poquito se cumplió el 11 de noviembre de 2025, que es cuando nace la obligación negociable. Fíjense, tiene menos de un mes esta obligación negociable. Paga cada 3 meses, otra cosa muy interesante, acá podemos analizar su cash flow. Paga cada 3 meses y vence el 11 del 11 del 2026. ¿Qué quiere decir esto para los que no están familiarizados con este tipo de instrumentos? Bueno, esto quiere decir que cada 3 meses, el 11 del 2, el 11 del 5, el 11 del 8 y el 11 del 11, te va a pagar esta renta, este interés. Recuerden que la obligación negociable es un instrumento de renta fija, en este caso nominado en dólares, o sea, está emitido en dólares, que te va a pagar el 2,14% de la cantidad de nominales que tengas el 11 de febrero, el 2,7% el 11 de mayo, el 2,14 el 11 de agosto y el 2,14 el 11 del 11 del 2026. Ese porcentaje con respecto a la cantidad de nominales. Si vos tenés $1.000, o sea, tenés $1.000 para invertir y compraste 1.000 nominales porque lo compraste a $1 cada uno, entonces te va a pagar $21,40 el 11 del 12, el 11 del 2, $20,70 el 11 del 5 y así. Tiene que analizar la cantidad de nominales con respecto a la renta que te va a pagar. Bueno, como decimos, esta obligación negociable es interesante porque es de corto plazo, o sea, vence en menos de un año, lo cual la hace interesante y captó nuestra atención. Por otro lado, otras cuestiones que tiene, digamos, de interesante esta ON es que, bueno, primero es en dólares, o sea que cuando compramos esta obligación negociable vamos a estar dolarizando nuestra cartera. Sabemos que en nuestro país, si bien ahora estamos en un proceso de baja inflación y el dólar relativamente bajo, sabemos que siempre puede haber algún movimiento cambiario que haga que el tipo de cambio aumente, ¿no? Por lo tanto, invertir dolarizado, aunque sea acá al corto plazo, un año, bueno, siempre es importante, por lo menos para los inversores conservadores. Por otro lado, tiene una tasa fija del 8,5 en un año. Esta es la TNA. Bueno, obviamente que la suma de esto nos va a dar 8,5.
Y esto tenemos que tener en cuenta que es la TNA, ¿no? O sea, esto sería si yo consigo la obligación negociable, comprarla a $1 sin reinvertir los intereses. Porque recuerden que acá, el 11 del 2, yo voy a cobrar esta plata. ¿Qué hago con ese dinero? ¿La vuelvo a reinvertir en la misma obligación negociable? Bárbaro. Ahí la TNA no, deja de existir y pasa a existir la TIR. No es que deje de existir, sigue estando, pero se pasa a calcular la TIR. Que la TIR es la tasa que te devuelve este instrumento cuando vos reinvertís tus intereses. O sea, cuando vos vas cobrando los intereses, este 2%, este 2%, este 2%, y volvés a comprar la misma obligación negociable, aumentás la cantidad de nominales. Entonces ya no vas a tener 100.000 nominales, ¿no? Como teníamos antes, que nos paga $21, sino que ahora vamos a tener, no sé, 1021 nominales. Entonces ya no me va a pagar $20, me va a pagar 21. Y cuando reinvierta nuevamente voy a tener 1042 nominales. Entonces ya no me va a pagar 21, me va a pagar 22. ¿Ven cómo va aumentando el interés? Justamente esto es lo que se llama interés compuesto y esto es lo que te marca la TIR. La TIR marca cuánto obtendrías vos al finalizar el proceso si reinvertís todos los intereses, que va a ser más grande que la TNA. La TNA básicamente es la tasa mínima que vos podés cobrar, siempre y cuando lo consigas a $1 en el mercado secundario. Ahora vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿qué más? Es interesante. El monto nominal de la emisión es $20 millones. 20 millones de dólares. No nos parece, desde Cabritos Capital, no nos parece una suma tan alta. Imagínense que YPF, por ejemplo, tiene emisiones de $500 millones, inclusive 1.100 millones de dólares, como es la IM34, que son 1.100 millones de dólares de emisión. Y esta emisión es de 20 millones, por ende, podríamos considerar que es una emisión baja. Entonces, como es una emisión baja, tiene dos particularidades. La primera, tiene poca liquidez, o sea, vamos a tener que pelear el precio de compra y de venta. Lo ideal es comprar esta obligación negociable y quedársela hasta el final. Y la segunda cuestión es que al ser un valor nominal bajo, el que de emisión, bueno, tiene más probabilidad de pago, ¿no? Tiene menos probabilidad de pago una emisión más grande y más probabilidad de pago una emisión más chica, lo cual lo hace bastante interesante, ¿no? Bueno, y qué otra cosa interesante también, la lámina mínima de negociación son 100, o sea, lo mínimo para comprar son 100 unidades, aunque esto, ahora que lo estoy pensando, más allá que acá diga 100 unidades, en realidad yo he comprado en el mercado una obligación negociable de MIC 3 y el sistema me permite, así que en principio yo creo que acá puede haber un error. La lámina mínima es 1 porque te permite comprar un nominal. Y esto lo he hecho hoy. Hoy compré en mi cartera de inversión 1 o 2 dólares que me sobraban y efectivamente me permitió hacerlo. Así que la lámina mínima es 1, no 100, ¿no? Esto es una cosa para ir marcando. Y luego ley argentina, en el caso de que haya un conflicto de pago, bueno, el conflicto de pago se va a resolver en la ley, mediante ley argentina, ¿no? Y ya que estamos hablando de esto, bueno, ¿qué conflicto de pago puede llegar a tener Mirgor? Bueno, acá podemos analizar lo que nos deja Moody's, que Moody's es una calificadora de riesgo. Ustedes recuerdan que cuando ustedes invierten en una obligación negociable, tienen que analizar cuál es el riesgo que están corriendo al momento de comprarla, ¿no? Y el riesgo me refiero a que existe una falta de pago, o sea que la empresa no pueda pagar su deuda. Porque ustedes recuerden que una obligación negociable no es nada más y nada menos que prestarle plata a la empresa para que la empresa invierta en sus productos y la empresa te va devolviendo con este interés que vimos. Entonces, estas calificadoras digamos, de la deuda van haciendo o nos van dando a nosotros los inversores cuál es la perspectiva de pago que tiene. Y o Moody's, por lo menos lo que nos dice, es que la perspectiva de pago de Mirgor, que es la empresa que emite la obligación negociable, es A+, ¿no? A+, perspectiva estable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, A+ no es no es la mejor calificación. Recuerden que la mejor es AAA, o sea, AAA, por ejemplo, YPF, por ejemplo, Loma Negra, bueno, YPF y Loma Negra, Pampa Energía, tienen AAA de calificación de pago, o sea, su pago es prácticamente asegurado. Luego existe la AA,
por ejemplo, si no me equivoco, es Cresud. Cresud es AA. Bueno, sí, Cresud es AA, si no me equivoco. Iba a decir Edenor, pero no recuerdo si Edenor es una A o AA, habría que verlo. Pero bueno, Cresud, Edenor o Telecom son empresas que son AA, que tienen un poquito más de riesgo. Y después están las empresas una sola A, que bueno, tienen un poco más de riesgo que las que tienen AA y AAA, ¿no? Entonces, en este caso, Mirgor es una empresa, digamos, que tiene un riesgo moderado a considerable, digamos. Hay que tener en cuenta que tiene una calificación A. ¿Y por qué Moody's le pone esta calificación A? Bueno, justamente porque Mirgor tiene mucha exposición en Tierra del Fuego. O sea, tiene sus plantas, una de su gran planta la tiene en Tierra del Fuego. Y recordemos que surgieron ahora nuevas modificaciones del gobierno, en el cual, bueno, abrieron las importaciones y generaron algunas situaciones que son negativas para las empresas de Tierra del Fuego. De hecho, las debilidades son justamente la exposición a la política fiscal del gobierno argentino, que tiene que ver con la diversificación del producto y que tiene que ver con la exposición al riesgo regulatorio, que tiene que ver la apertura de la importación de distintos productos que antes Mirgor vendía casi de manera monopólica, ¿no? Ahora tiene más competencia. Pero como fortaleza tenemos una elevada escala operativa, mejora la diversificación, agregó productos del agro, ahora con Mirgor Agro, es líder en el negocio de autopartes en Argentina, tiene alianzas estratégicas con marcas internacionales, aumento de participación en negocios del exterior, ¿no? Entonces no solo vende en Argentina, sino también en el exterior, y elevada flexibilidad financiera con acceso a líneas de crédito de bancos nacionales como internacionales. Entonces esto lo que nos dice es que, bueno, le ponemos, o por lo menos desde mi criterio, ¿no? Desde mi análisis, le ponen una calificación A, pero bueno, Mirgor es líder en el mercado, tiene sus productos diversificados, tiene ventas en el exterior, tiene acceso a crédito, por lo tanto, la posibilidad de pago yo la veo, o en principio la veo estable, digamos como plantea Moody's, ¿no? Más allá de que tenga mucho riesgo de eh, alguna posible normativa que, bueno, haga que esta empresa empiece a vender menos, ¿no? Entonces tenga problemas al momento del pago de la deuda. De todas maneras, desde mi punto de vista, como asesor financiero matriculado en la Comisión Nacional de Valores, es una empresa que me parece interesante y justamente porque es a corto plazo. Entonces nosotros solamente estamos invirtiendo a 11 meses. Si fuera más larga, tal vez me generaría un poco más de resquemor invertir en este tipo de instrumentos con una calificación A. Pero al ser a tal corto plazo, entonces me parece que es interesante para inversores con un riesgo moderado a agresivo, ¿no? Podríamos considerar moderado de corto plazo. Justamente por lo que estuvimos analizando de Moody's y lo que planteaba sobre el negocio de esta empresa. Bueno, por otro lado y por último, ya para finalizar este video, podemos ver cuánto está en el mercado, cuánto sale en el mercado secundario. O sea, si yo quiero comprar la obligación negociable. Bueno, fíjense que vamos a encontrar como MIC3, la tenemos como MIC3 o si la queremos comprar en pesos, fíjense que hoy cerró la cotización a 1475. Recuerden, como vimos en el espacio anterior, las obligaciones negociables que son emitidas en dólares te van a pagar $1 por cada nominal y te van a pagar los intereses en dólares por cada nominal que vos tenés. Por ende, comprar una obligación negociable en pesos, esta a 1475, quiere decir que yo me estoy dolarizando a 1475 por cada dólar. ¿Se entiende? Si yo lo compro este valor, actualmente el día de hoy tiene una TIR, porque esto te muestra la TIR balance, tiene una TIR de 9,14, ya no es 8,5 que es la TNA, sino que es 9,14. O sea, voy a tener una devolución del 9,14 anual en dólares. Muy interesante, ¿no? Está bien, con un riesgo de calificación A, pero muy interesante me parece 9% de la calificación. Y si lo vemos en dólares, acá lo podemos comprar a $1 y la TIR es 9,59.
un poquito más que comprarlo en pesos, porque justamente el valor del dólar MEP hoy es más bajo que 1475, o sea que si yo la compré con dólares a $1, conseguí una mejor TIR, 9,59, una TIR muy interesante que hoy en día es muy difícil encontrarla en este tipo de empresas y menos a corto plazo, ¿no? Piensen que una obligación negociable YPF, también es AAA, está más o menos en una TIR del 7,14, 7% de acá al 2033. En cambio acá tenemos la posibilidad de invertir en menos de un año en una empresa que cotiza en bolsa, que está diversificada, que tiene sus finanzas correctamente. Mirgor estuvo, por ejemplo, recomprando acciones propias, lo cual muestra una fortaleza bursátil y económica por parte de la empresa. Lo cual a mí me resulta por lo menos interesante para invertir una parte de la cartera acá. Por supuesto, estos no son recomendaciones de compra, siempre son a nivel informativo y para que nuestra comunidad pueda ir analizando y pueda ir viendo cuáles son o cuáles son las cosas que uno tiene que tener en cuenta al momento de invertir en una obligación negociable o no, y ir tomando la decisión correcta para lograr los objetivos financieros que uno busca y lograr que esa estrategia que uno plantea sea la correcta, ¿no? Recuerden siempre que la estrategia o lo mejor es diversificar, nunca comprar un solo instrumento, siempre diversificar renta fija, renta variable, distintos instrumentos de renta fija, distintos instrumentos de renta variable y siempre hablándolo con su asesor financiero. En el caso que ustedes quieran que Cabritos Capital, yo y mi equipo seamos asesores de ustedes, pueden, bueno, escanear el código QR que tienen en la pantalla y ahí se abren una cuenta con nosotros, o escribirnos un mensaje y consultarnos por nuestros servicios para que podamos ayudarlos en este hermoso camino que es el de las inversiones. Bueno, estimados, nos vemos en el próximo Onerosos.